Bien, el tema que vamos a tratar hoy es interesante y es la continuidad de lo que hemos venido conversando en las últimas semanas con respecto a los informes que salen a raíz de estudios relacionados con cambio climático. Hoy, por ejemplo, vamos a conversar con Nelson Baldeón. Él es champion del MIT REAP Ecuador, que es un programa regional de aceleración de emprendimiento, y él precisamente va a hacernos una referencia a un estudio de Nature que estima que la producción de petróleo y gas debería disminuir en todo el mundo hasta el año 2050. Para eso hay algunos datos que él nos va a compartir. Este estudio científico estima que la producción debería disminuir y queremos entender por qué y también el contexto. Nelson, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en La Lupa. Muchísimas gracias, Clara, por este espacio que siempre nos abre la oportunidad a hablar con la comunidad sobre estos temas tan relevantes. Sí, exactamente, este es un tema bastante delicado ya que es parte de la supervivencia de la humanidad. Creemos que la cantidad actual de gases de efecto invernadero, principalmente emitidas por CO2 que vienen de materiales que usamos los seres humanos para el uso de energía, donde viene incluido lo que es el gas, lo que viene incluido en los hidrocarburos, lo que viene el carbón, están creando un efecto invernadero, como su nombre lo dice, que está calentando al planeta. Eso está trayendo importantes cambios en el estilo de vida de los seres humanos. Por ejemplo, lo que podemos ver es que al año podremos ver una migración de 300 millones de personas por efecto de cambio climático, es decir, desertificación de suelos que haría que haya menos comida y que la gente tenga que migrar a otros países a buscar comida. Solo en el hecho de ver la migración que ahora se ha dado de haitianos, de venezolanos, tú ves la cantidad de recursos que necesita nuestro país para abastecer también a estas personas que necesitan de alimentación. El otro tema importante es tomar en cuenta que aproximadamente están muriendo el número está cuantificado entre 11 a 30 millones de personas al año por enfermedades relacionadas estrictamente con la contaminación del aire, es decir, estamos respirando petróleo. En sí, lo que cuando tú sales de la calle y ves que sale el smog, no es que se va para otro lado, es lo que tú respiras. Es como fumar. Entonces, creo que de alguna manera esos son los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta más allá del calentamiento del planeta. Son factores que van a cambiar el sistema de alimentación, de producción, de cadena de suministros de alimentación. Y segundo, el tema de la salud pública. Bien, eso nos ayuda a entender cómo nos afecta directamente a nosotros, porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático lo vemos lejano y lo vemos que tal vez es en otras regiones o no lo hacemos tan tangible. Y tú pusiste dos casos específicos. Uno es el de la migración, que lo vemos permanentemente, lo vemos en nuestras calles y lo vemos en las noticias, y el otro es el de la contaminación. Pero parte de la propuesta también de este informe tiene que ver con una toma de decisión importante, y es con permanecer sin extraer un porcentaje importante de petróleo y gas metano, cuando también sabemos que nuestro sistema, el sistema que hemos vivido en los últimos tiempos, la quema de combustibles, ha sido un factor del cual estamos dependiendo. ¿Cómo revertir eso? Y explícanos un poco cuál es el enfoque. Como tú dices, en los últimos, digamos, 200 años hemos pasado a una economía extractiva de hidrocarburos, que es el sistema de energía más fácil que tenemos, ya que recuérdalo, que solo hay que meter un tubo y sacar hidrocarburo o perforar una mina y tienes carbón. Y creo que eso realmente nos hace incluso como país replantearnos. Para mí es una gran oportunidad para que el Ecuador cambie su mentalidad y sepa, como tú dijiste dentro de la entrevista, nos afecta a todos. Mira, yo veo las noticias y hubo un derrame gigantesco de ácido no sé si fue por Madagascar, y pensamos que acá nunca nos llegará. Pero el agua es agua y nos rodea todo el mundo. Entonces, algún rato nos llegará en el alimento, nos llegará en los pescados que consumimos. Y creo que desde esa perspectiva hay que ser absolutamente conscientes que lo que hagamos en este punto del planeta afectará en otro punto del planeta. Estamos totalmente interconectados. Entonces, partiendo de ese principio, creo que tenemos que encontrar esas soluciones como seres humanos, ya que lo que hagan grandes naciones nos va a afectar y lo que hagamos nosotros como pequeña nación también nos afectará a otras partes del planeta.
Como te decía, nosotros estamos dependiendo como país, hasta dentro del impacto económico, casi el 70% es el ingreso petrolero, y eso de alguna manera significa que el país está acostumbrado a la fuente fácil de energía. A diferencia de países como Israel, que ha encontrado en la educación, el mismo Dubái, hablemos de Emiratos Árabes, que son países netamente petroleros que dependían del petróleo, sus matrices energéticas ya no dependen del petróleo, sino en energía renovable. Entonces yo creo que ellos entendieron que son primero elementos tóxicos nocivos para la salud. Repito, esto es como el tabaco. Y las mismas tabacaleras ahora ya no son empresas de tabaco, son empresas tecnológicas. Creo que la migración hacia nuevas energías es encontrar el camino para encontrar esas carreras que nos permitan encontrar una matriz energética que nos ayude como nación, porque nos está afectando. Tú ves, el ciclo de cultivo está cambiando, los climas están cambiando y parece que no nos afecta, pero en algún momento dado nos afectará y no sabremos de dónde encontrar la comida. Yo creo que esa es la premisa principal para desarrollar las carreras del futuro. El sistema educativo en Ecuador está muy poco desarrollado y enfocado hacia estas nuevas energías. Cuéntanos un poco sobre esos casos. Por ejemplo, no estaba muy al tanto sobre el desarrollo de tecnologías a energías renovables en Dubái, un lugar que depende 100% y que, cuando lo ves y hablas de este lugar piensas en petróleo, ¿no? Y en su riqueza por el petróleo. Entonces, no sé si de repente nos puedes compartir qué es lo que están haciendo estos nuevos modelos que tal vez nosotros todavía no lo vemos. Ellos supieron invertir el dinero, las regalías petroleras, en desarrollar no solo la infraestructura del país, en desarrollar conocimiento, en invertir en fondos de inversión de energías renovables, en nanotecnología, en biotecnología, en universidades. Los campus de universidades de otros países que están inseminados dentro de Emiratos Árabes, específicamente en Dubái, son mucho mejores que en los países de origen. ¿Qué significa eso? Que desarrollaron esa regalía petrolera con visión, la desarrollaron en mentes del futuro, y por eso ahora puedes hablar de matrices 100% energías basadas en hidrógeno, basadas en energía eólica y en energía solar, que es la que más abunda. Yo creo que, y el secreto de la energía solar cuando no hay sol es crear baterías de litio que te permitan almacenar esa energía. Entonces, creo que hay un contexto entero de visionar un futuro descarbonizado en países que dependían, porque saben que este tema del petróleo, la dependencia tiene que terminar, no por el hecho de que no sea un buen negocio, es por el hecho de la supervivencia de la humanidad, porque no es que desaparecerá el planeta, la humanidad va a desaparecer. Eso es parte de la premisa que tenemos que entender: 2 grados más o mayor contaminación, no es que muere el planeta evolucionará 30.000, 40.000, no sabes cuántos años más, pero la raza humana es la que desaparecerá. Correcto. Hace unos meses se realizó un conversatorio con el cual nosotros también conversamos aquí en el programa, en La Lupa, y la idea era que hubiera un diálogo en donde se pudiera encontrar como puntos de progreso, de desarrollo, de planificación entre autoridades, empresarios, actores sociales. ¿Qué pasó en ese encuentro? Mira, los encuentros, creo, como a veces nos quedamos en la política, porque lastimosamente en nuestros países latinoamericanos la política está muy relacionada con estos temas, y lastimosamente ahí es donde no avanzamos. Creo que los diálogos científicos son los que deberían prevalecer para tomar en cuenta justamente la información que nos haga reaccionar. No tenemos un asesor científico que nos permita tener estos datos que realmente nos hagan tomar decisiones con datos. Y te repito, para mí son diálogos donde quedan un saludo a la bandera y que realmente no se han tomado acciones. Tú ves que seguimos dependiendo del petróleo, no se han descarbonizado las ciudades, hay enfermedades, el sistema de salud público todavía no está ni contabilizado cuántas personas tendrán efectos colaterales por la absorción de CO2 en los pulmones, en el sistema respiratorio, los cánceres. Entonces, creo que desde esa perspectiva, para tener un diálogo, un verdadero diálogo, necesitamos datos. Si no, lo que dice, lo que no se puede medir, no se puede ejecutar. Y no tenemos medición clara de lo que tenemos para tener un claro diálogo, decir cuántas personas se han tomado en cuenta. Tuviste en la pandemia, hubo un momento dado en Estados Unidos donde se perdió la noción de lo que era el lado científico, se politizó y no se sabía qué hacer. Cuando se retomó un asesor
médico, y me refiero específicamente al doctor Fauci, con datos científicos, con gestión científica, tú supiste cómo manejar esa pandemia que ahora se está calmando. Entonces, lo mismo va a pasar con el sistema de calentamiento global. Mira, en Estados Unidos, en MIT, hay un famoso profesor de Dynamic System, de dinámica de sistemas, que él a través de datos científicos ve los impactos del calentamiento global y realmente asusta. Y yo creo que eso es lo que nos falta en el país porque no nos estamos asustando para reaccionar, no en el sentido de aterrorizar, sino de tomar cambios radicales que nos permitan una convivencia en un país, en un planeta que lo decimos hot, flat and crowded, que está caliente, que está plano, porque ahora entre todos todo está interconectado y está sobrepoblado. Ujú. Sí, justamente estuvimos revisando el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, donde nos daba datos muy fuertes, ¿no? Esto fue en este mes. Y, y esos son los datos que nos podrían empezar a orientar hacia la toma de decisiones. ¿Cómo ves tú esa transición de la cual se habla, hacia qué camino vamos? ¿Estamos yendo realmente hacia esa mirada eh, de reestructuración? No creo, no, absolutamente no creo que estemos yendo hacia ese camino por cuestiones de amistad, de científicos de MIT, de personalidades. Solo observo al lado de nuestra frontera norte, en Colombia, el sistema de cambio energético de una empresa de Ecopetrol, de ser empresa petrolera, empresa energética, tú ya ves el cambio. Tú ves donde se está hablando ya de geotermia, estás hablando de energías renovables, estás hablando de hidrógeno. Acá todavía no empezamos a hablar de eso. Entonces, estamos todavía trabados en si un campo de gas funciona o no funciona, se sigue importando más gas o seguimos viendo cómo aumentar producción petrolera en el país. Eso te da realmente guías de que en el país no estamos tomando seriamente algo que realmente deberíamos usarlo como la oportunidad más grande para que el Ecuador, teniendo tantas maravillas naturales, no se desertifiquen y sigan manteniendo, digamos, el concepto de naturaleza que estamos buscando como país. Mira, se está discutiendo en Estados Unidos un paquete de $1,5 trillones, bueno, más los cuatro, son creo que 3 trillones de dólares, pero 1 trillón va enfocado a un cambio de infraestructura hacia energías renovables. En el Ecuador estamos pensando en aumentar la producción petrolera aproximadamente a 1 millón de barriles. Entonces, creo que ahí viene un poco la disonancia que deberíamos tener como país y realmente ya dejar de depender del hidrocarburo. Creo que el hidrocarburo en su momento nos generó la riqueza que ahora tenemos como país, pero creo que no es la riqueza del futuro, ya que son temas de alta contaminación donde realmente nos saldrá más caro los sistemas de salud pública y los sistemas, ecosistemas ambientales. Y te repito, no te digo que hay que ser un ambientalista extremo. Hay manera de hacerlo y maneras responsables y mitigando el riesgo. Pero yo creo que de alguna manera lo que podemos hacer en este momento es crear esa matriz que nos permita dejar de depender. Incluso te hablo del tema de las hidroeléctricas. No es que produzcamos si las hidroeléctricas utilizan búnker, el búnker es un petróleo altamente nocivo y seguimos dependiendo dentro de la conexión eléctrica de estos combustibles que realmente van a la atmósfera, y creo que eso es pensar en nuestros hijos, nietos, en qué mundo les estamos dejando. Bueno, si tú de todas formas me dices que en Estados Unidos se está empezando a desarrollar y se está empezando a pensar en esto, porque con el gobierno anterior seguramente esto estaba, o sea, estaba fuera de la agenda. De una u otra manera es un país que tiene un alto impacto ambiental en el planeta, y que tome este tipo de decisiones hace que otros países más pequeños y en vías de desarrollo observen ese camino y esos caminos, ¿no? Digamos que en ese sentido sería algo positivo saber que Estados Unidos ya está empezando a tomar decisiones basadas en estos datos y en estos reportes que sacan los diferentes estudios, porque finalmente nosotros también, América Latina y países pequeños, pues
somos más lentos, ¿no? Para el progreso, somos más lentos y siempre tenemos que estar como mirando hacia el frente. No quiero decir que sea lo bueno, quiero decir que simplemente es lo que hemos estado viviendo. Entonces, a lo mejor esas referencias son las que van a empujar hacia el cambio en toda América Latina y en otros países que no tienen la infraestructura y tienen problemas mucho más básicos todavía para resolver, ¿no? Si tú pudieras, no sé si quieres agregar algo con respecto a esto. Sí, efectivamente, tenemos que seguir a los líderes del mundo pensando que nosotros podríamos ser líderes del mundo. O sea, tenemos una reserva natural como Galápagos, Ujú. que creo que ese sería nuestro fronting para decir ahí nació la evolución y podemos tener sistemas autosustentables de economías reciclables. No solo se hable, quiero agregar, no solo se habla de Estados Unidos, China ya tiene una meta del 2050 de net zero emissions. ¿Qué significa eso? Que quieren ser energías renovables que le permitan a ellos no emitir más contaminación, porque ellos saben el costo que tienen en el sistema de salud pública. Es increíble los números, cómo se dispararán. Y también han visto el impacto que tienen las catástrofes climáticas. Últimamente en Estados Unidos le está saliendo mucho más caro el calentamiento global que ahorita mitigarlo. O sea, si tú lo ves como un costo-beneficio, es mejor invertir en la naturaleza que tener estos grandes tifones o grandes tornados que realmente son los que están destruyendo en un solo choque 10,000, 15,000 millones de dólares. Y es algo inevitable que se va a seguir produciendo porque se está calentando el planeta. Sí, nada es aleatorio de todas formas. Las inundaciones que ha habido en Europa y en Estados Unidos definitivamente son como un llamado, ¿no? A las naciones a decir, miren, esto es apenas el inicio de lo que puede empezar a pasar y de lo que va a pasar. Si pudiéramos tener conclusiones con respecto al estudio que hoy citamos, que es el estudio publicado por la revista científica Nature, que más allá de conclusiones negativas, que es el entorno en el cual nos hemos manejado con todas las consecuencias climáticas que hemos estado viendo, si volteamos un poco la mirada hacia lo positivo, hacia lo que deberíamos hacer, tendrías un poco cómo darnos esas, cómo puntuarlo. A ver, para mí la conclusión principal es esa advertencia de dejar de depender de hidrocarburos. Creo que es lo más relevante y es el titular del estudio. Creo que ese concepto nos pone en la mente de dejar en próximos administraciones, ya dejarlo al petróleo bajo tierra. Creo que es un tema que el país no puede depender. Tenemos una riqueza natural única en el mundo como ecuatorianos. Tenemos lugares para energías renovables únicas. Tenemos la misma minería que si la haces conscientemente con los mismos procesos de mitigación de riesgos, es una riqueza enorme. El mundo para un cambio digital necesita minerales. Y creo que por último, lo que podría recalcar de todo esto es que el Ecuador estando en esta posición única, ya tendríamos para vender hasta oxígeno de nuestros propios bosques. Ahorita los grandes mercados están buscando que por Dios les vendan oxígeno, porque eso es lo que está faltando. No sé si viste algún caso, era chistoso a manera de chiste, un meme donde en China se tenían que comprar tanques de oxígeno para respirar en ciudades altamente contaminadas, en India. Entonces yo creo que desde alguna manera eso todavía no nos ha pasado y creo que por eso no hemos sentido ese verdadero sentido de necesidad para poder cambiar y saber que lo que en otro país nos puede pasar. Estamos altamente conectados, no estamos aislados, no porque somos de Ecuador no nos va a afectar. Te repito, las corrientes marinas están cambiando, llega la basura de otros países a Galápagos. Creo que desde esa perspectiva nuestra mente tiene que cambiar. Y por último, el Ecuador, teniendo unos suelos tan fértiles, creo que la perspectiva de migrar nuestra economía hacia la agricultura también es extremadamente importante, ya que podemos ser, y creo que somos un granero del mundo. El tema es
cómo inyectamos mayor tecnología para poder ser más productivos y poder abastecer a países como el mismo Dubái. Te digo, en Dubái es un desierto que no tiene la bendición que nosotros tenemos, que son alimentos. Ellos tienen que comprar tierras en otros países para poder alimentar a la gente que están llevando para allá, para el turismo que están haciendo, que lo mantienen con energías renovables. Y creo que nosotros podríamos ser parte de esa cadena alimenticia para estos países que han invertido en otras matrices de generación de ingresos. Muy bien, Nelson, gracias por invitarnos a conocer estos datos, a reforzar esta mirada con respecto al futuro inmediato, ¿no? Al futuro mediano de lo que se nos viene y también al futuro inmediato con relación a lo que deberíamos hacer. Y cuando digo deberíamos es todos, porque todos estamos ahí, desde los grandes tomadores de decisiones hasta los empresarios, los emprendedores, los medios de comunicación, los ciudadanos, es decir, todos formamos parte de estas, primero, conocimiento del tema para poder exigir y de esas exigencias tomar decisiones en conjunto. Así que gracias de verdad por siempre aportarnos en la lupa con estos temas. A ti muchísimas gracias, Clara, por esta invitación y nuevamente creo que son datos más allá de criticar para reflexionar como sociedad y buscar un camino que nos permita convivir en paz. Absolutamente, Nelson. Si alguien quisiera hacerte alguna consulta, ¿hay alguna tal vez red social o medio para contactarte? Sí, la red social que más uso es @nvaldeon13, que es Twitter, y ahí pueden enviar las consultas y ahí justamente están varios temas relacionados con lo que acabamos de conversar. Excelente. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Nelson Baldeón. Nuestro tema de hoy es el estudio científico que estima que la producción de petróleo debe disminuir en 3% anual en todo el mundo. Gracias y seguimos en otro momento conversando sobre esto en la lupa. Muy buenos días.